Bien, pues el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón está tan saturado la palabra de este mensaje que no puedo escoger ningún versículo especial, pero sí me gustaría tratar de llegar a vuestros corazones para que haya un cambio en nuestras vidas. Yo creo que la iglesia en general está dormida, está adormecida. Gran parte es por la tristeza, parte por la depresión, por diferentes aspectos de la vida. El sueño viene a nuestras vidas, nos cansamos, nos agotamos, y siempre el sueño, la cama, es una especie como de refugio. Yo creo que en ese último tiempo Dios quiere levantar, quiere despertar a la iglesia. Creo que la iglesia de hoy es como la iglesia de los discípulos en Getsemaní, que se dormían porque estaban tristes y Jesús les decía: no es hora de dormir, es hora de estar despiertos porque es un tiempo de crisis, un tiempo de emergencia. Y vivimos en un tiempo de emergencia, pero muy poquita gente percibe esta realidad. Vivimos en un tiempo en que las tinieblas están muy, muy densas, la oscuridad, las trevas están tan fuertes que la iglesia está intimidada y estamos intimidados. Y a mí el Espíritu Santo este tiempo atrás me está hablando de que tenemos que despertar al mundo espiritual. El mundo espiritual no solamente es que tengamos que tener unos cultos, una serie de actividades religiosas, sino que tenemos que entender que el mundo espiritual es algo tan real, es algo tan verídico, que la lucha entre el bien y el mal, que la lucha contra los espíritus inmundos, la realidad espiritual es mucho más importante que la realidad natural. Pero estamos tan absorbidos, estamos tan impresionados por el impacto de lo natural que no hacemos lo espiritual. Pones las noticias y te impacta tanto lo que está pasando en lo natural que no descubrimos, no entendemos lo sobrenatural. Y nuestro éxito ministerial, que para eso Dios nos ha puesto en este mundo, Dios nos ha puesto en este mundo no solamente para que vayamos a la iglesia y para que lleguemos al cielo, sino nos ha dicho que tenemos que establecer el reino de los cielos. Lo más importante del Padre Nuestro es: venga a nosotros tu reino. Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino. Y nosotros tenemos que establecer el reino de los cielos. Pero no podemos establecer un reino sin haber, de alguna forma, hecho retroceder otro reino más que está ilegalmente, digámoslo así, ilegítimamente gobernando este mundo. Las mentes, los corazones y las propias mentes de los pastores, líderes y cristianos de muchas denominaciones y también eventualmente de nuestra propia vida. Esa es la pura realidad. No entendemos que ese mundo está ahí, tenemos que desbaratarlo. Dice: para esto vino Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué el Señor ha puesto a la iglesia? Para presentársela a sí mismo, una iglesia santa, sí, pero para establecer su reino. Entonces vivimos en un mundo espiritual donde hay unas fuerzas espirituales que operan en las mentes, en los corazones, en la gente, en la iglesia, pero que obra de una forma ilegítima, ilegal. No es ya legal lo que el diablo está haciendo, porque dice la palabra de Dios que Él en la cruz venció a los principados, a las potestades, las quitó la autoridad, el poder, y ha dado a la iglesia la autoridad. Entonces, digámoslo así, nosotros como iglesia debemos de ejecutar lo que Dios ha hecho en la cruz, debemos de aplicarlo. Digámoslo así, somos unos sheriff, los sheriff del oeste que vamos buscando a los delincuentes para meterlos presos. Y tenemos una lista, como en el oeste dice wanted, se busca. Y hay muchos delincuentes espirituales que están obrando ilegalmente y nosotros estamos intimidados, asustados, porque no hemos despertado, no hemos visto, no vemos el reino de los cielos, tampoco vemos el reino de las tinieblas. Entonces, sobre esto había mucho que decir. Toda la Biblia está impregnada de este mensaje, desde el
desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y los evangelios están llenos del mensaje de Jesucristo, de la lucha entre bien y el mal, de atar al hombre fuerte y quitarle sus posesiones. Él ha venido a hacer esta obra y nosotros debemos de culminarla. Ahora, yo quiero pedirte también que tú hoy estés dispuesto a decir, yo quiero despertar a ese mundo, yo quiero entender el mundo espiritual. Si tú lees todos los mensajes de los profetas, todos dicen, el Espíritu me llevó, el Espíritu me despertó y me llevó y me hizo ver, me hizo entender, vi esto, vi aquello. Daniel, Ezequiel, Isaías, Jeremías, todos vieron el mundo espiritual, todos fueron impactados, todos tuvieron una fuerte visión de lo que Dios estaba haciendo, lo que quería hacer, pero la mayoría no entendían. Y yo pido al Señor en esta mañana que si nosotros queremos tener algún tipo de éxito en lo natural, tenemos que entender el mundo espiritual. Pero como lo repetir, hay tanto que decir. No sé por dónde empezar, ni sé qué versículos utilizar, pero sí le pido al Espíritu Santo que me guíe. Y quiero hablar sobre este asunto. Por ejemplo, en Romanos capítulo 8 habla de la vida en el Espíritu. Pero yo casi siempre hemos entendido que la vida en el Espíritu, que habla el capítulo 8 de Romanos, está hablando de una espiritualidad, de una emoción, bueno, ¿cómo te diría yo? Pues vivir la carne, vivir el Espíritu, no mirar las cosas del mundo, no tocar esto, no tocar aquello, pero yo quiero ver otro aspecto de lo que la palabra de Dios aquí nos enseña. No solamente vivir en el Espíritu es tener un orden vital, un temor de Dios, un no tocar la carne, el no tener pretensiones mundanas o no tener objetivos en este mundo y querer irnos al cielo rápidamente y no sufrir. Está bien, pero yo creo que Romanos capítulo 8 también nos habla de un progreso importante que está aquí en la Biblia, pero como no puedo atender todos los versículos, bueno, me gustaría leer alguno. En los Romanos capítulo 8, versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Está hablando de que el hombre espiritual está despierto a las cosas del Espíritu, de lo que pasa en el mundo espiritual. No solamente que estoy preocupado de mi santidad, de cómo ser un poquito mejor, de cómo no pecar, de cómo levantar oración. No solamente dice eso, sino que además está hablándonos claramente de que hay tanta iglesia carnal que piensa en las cosas carnales, que piensan como hombre y que no perciben el mundo espiritual. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu y vida y paz. Pero no solamente el ocuparse del Espíritu nos va a dar una calidad de vida mejor, sino el hecho de entender el mundo espiritual y vivir en el Espíritu y luchar en el Espíritu y tener un discernimiento de cómo combatir el Espíritu va a traer a nuestro medio vida y paz. Los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero no solamente no pueden agradar a Dios, sino no pueden vencer en este mundo contra los enemigos que hay. Y después de todo esto que está hablando Romanos, de vivir en el Espíritu, de no conformarse al Espíritu, de no conformarse a la carne, de no obedecer los deseos de la carne, llega al final de este libro, bueno, por lo menos de esta porción del libro, y en el capítulo 21 empieza a decir que porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. O sea, ya después de haber hablado de una forma, bueno, pues muy amplia sobre la vida en el Espíritu, de no mirar las cosas del mundo, de vivir en el Espíritu, empieza a hablar de la importancia de que los que viven en el Espíritu tienen la capacidad de impactar, de afectar el mundo. La propia creación está esclava, está atada, está engañada, está confundida. La propia iglesia que no ha entendido el mundo espiritual está atada, está confundida, probablemente va a ir al cielo, pero es que nosotros no hemos sido llamados solamente para ir al cielo, hemos sido llamados para obedecer un plan estratégico del Dios, que es derribar y deshacer las obras de las tinieblas. Y a nosotros realmente
vamos con respecto a este partido de fútbol, vamos 10-0, pero tenemos que remontar, todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo, la prórroga y si acaso llegamos a los penaltis, pero hay tiempo. Pero dice al final del capítulo 8, o los últimos versículos del capítulo 8, dice, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Nosotros tenemos que tener libertad, tenemos que tener, la libertad no viene de no viene dada en sí. La libertad es algo que nosotros tenemos que conquistar, porque Dios nos la ha dado y nosotros tenemos que recibirla y vivir en esa libertad para que podamos trasladarla a otros. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos tenemos las primicias del Espíritu. Pero luego sigue hablando y dice en el versículo 26, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahora luego ya pasa a que la vida en el Espíritu consiste en una actuación espiritual en la que nosotros somos guiados por el Espíritu para hacer una obra que no entendemos, que no comprendemos, pero que Dios la hace a través de nosotros y es con gemidos indecibles para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, yo el mensaje, para volver una y otra vez al mensaje, es en la iglesia tiene que despertar y descubrir que el mundo espiritual es real, que nosotros tenemos que intervenir en ese mundo, tenemos que deshacer las obras de las tinieblas, y si no es así, no solamente no tendremos resultados reales, espirituales, eficaces, sino que probablemente se nos disipará la vida dando golpes de ciego, gastando nuestras energías, pegando golpes a lugares que no tenemos que golpear. Como dice la palabra de Dios, ese versículo tan recurrente, no tenemos lucha contra carne y sangre. ¿Por qué dice la palabra de Dios que no tenemos lucha contra carne y sangre? Lo que está diciendo simplemente es que si el hombre no despierta al mundo espiritual y descubre cuáles son las áreas donde tenemos que luchar, contra quién tenemos que luchar y qué es el mundo espiritual y cómo tenemos que combatirlo, vamos a estar en unas batallas fratricidas, infructuosas, que no vayan a llevar a ningún sitio, nada más que al desgaste, al desánimo, a la decepción, a la desilusión, al fracaso más rotundo y acabar nuestros días diciendo, gasté mi vida en un proyecto en el que no he visto resultados. Sí es cierto que en la vida cristiana no podemos vivir de resultados. De hecho, casi siempre uno calcula los esfuerzos que hemos hecho y los resultados y no compensa. A veces uno dice, no son lo que yo esperaba. Pero la mayoría de las veces los resultados no son los adecuados, los correctos, los que esperábamos, porque no hemos trabajado bien, no hemos hecho las cosas bien. Entonces ese es el mensaje y volveré una y otra vez a él y trataré de a través de otros textos tratar de inspirarnos para ver que detrás de cada depresión, de cada tristeza, de cada persona que no percibe la luz de Cristo, detrás de cada persona rebelde, de cada rebelión, de cada obstinación, de cada obstinación, aquí como decís otra palabra, contumacia, detrás de cada hombre contumaz, de cada hombre. Yo he llegado a la conclusión de que la predicación es una buena herramienta, pero no siempre es la mejor herramienta. Eventualmente no siempre es la mejor herramienta. Predicamos, tenemos herramientas como la disciplina y ponemos orden, ponemos disciplina. A los que cometen pecado les ponemos en disciplina, les hablamos, les castigamos, les mandamos a la primera fase, predicamos la palabra. Y yo honestamente, a veces me siento cansado de predicar, no por el hecho de que no me guste predicar o no quiera predicar, sino porque a veces la predicación es como una especie de hablarle a una pared, algo que no percibe, que no entiende, que no capta, que no tiene la luz para ver lo que está ocurriendo. Entonces, cuando uno ha llegado al punto, el otro día en Sevilla, Dios me dio una palabra que está en Hechos, que dice la palabra de Dios, Dios ordenó todas las cosas
y estableció el orden de los tiempos y el límite de su habitación, refiriéndose al hombre. Quiero decir que Dios puso al hombre con límites. Pero el versículo siguiente dice, para que le busquen. Y nosotros tenemos límites en muchos aspectos, en nuestras capacidades, en nuestra sabiduría, en nuestras fuerzas, en nuestra propia existencia, donde vamos a morir. Tenemos un tiempo limitado, tenemos unas fuerzas limitadas, tenemos un conocimiento limitado, tenemos una sabiduría limitada. Pero ¿por qué Dios sujetó al hombre a limitación? Para que le busquemos. Y no hay limitación más grande que hacer la obra de Dios. Por ejemplo, la mayoría de los pastores que han llegado a una fatiga espiritual han preferido trabajar ya con cosas, no con personas. Conozco muchos pastores que se han dedicado a la ganadería, que se han dedicado a reparar coches. Conozco pastores, líderes que han dicho, no, yo es que aprieto ese tornillo y pongo a este motor en su punto y funciona. Y yo predico y no funciona. Es que yo trabajo con vacas, les doy de comer y me dan leche. Pero es que yo a la gente le doy palabra y no me dan nada más que disgustos. Y hay muchos pastores que llegan a ese punto de desánimo, que dirigen su vida a cosas que les producen más recompensa. Yo no los juzgo, porque yo a veces también tengo la tentación de hacer cosas que me producen más satisfacción que otras, ¿no? Pero ¿sabes por qué? Porque Dios nos ha puesto bajo unos límites. Y esos límites solamente se pueden superar con la gracia de Dios. Y no hay área más en la que estemos más limitados que en el desarrollo del ministerio espiritual. Podemos predicar, podemos aconsejar, podemos disciplinar, pero no podemos hacer que la gente se convierta. No podemos que la gente entienda el Evangelio, porque están atados, sus conciencias están entenebrecidas, su ignorancia es tan oscura que no les permite ver ni un rayo de luz. Y nosotros no llegamos ahí, ni con un dedo, por miles de palabras, por muchos cultos y por mucha alabanza. La palabra de Dios lo dice, que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró la buena semilla y parte cayó junto al camino. Y cuando el Señor empieza a explicar qué es eso de que la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y lo comieron, Él dice, es que hay algunos que oyen la palabra, pero no la entienden. ¿Por qué no entienden la palabra? Es que tú me estás entendiendo probablemente en un español básico y tú probablemente estás percibiendo el mensaje, pero hay una necedad, una oscuridad, hay una rebelión, una contumacia que hace que esa palabra no penetre y automáticamente vienen las aves y comen la semilla. Viene el malo, dice la palabra de Dios en la explicación. Ahora, si hay un malo que deshace las obras de Dios, ¿no será que tenemos que también nosotros cambiar de estrategia? ¿Por qué la semilla no puede dar fruto junto al camino? Es muy sencillo. Un camino es un lugar donde pasan los camiones, los coches, pasan las personas, el ganado, y esa tierra está apelmazada, está dura, está presionada por el caminar de las personas, está apelmazada, está comprimida por el peso de los carros, y ahí no puede penetrar nunca una semilla. Tú, para que esa tierra volviera a ser fértil, tendrías que meter un arado. Probablemente tenías que meter un arado y dejar que la lluvia cayese encima. Nosotros, por ejemplo, en España, en el norte de España, se labra en invierno, cuando las heladas son más duras, más fuertes, cuando las temperaturas son debajo cero. ¿Por qué? Porque tú coges un pedazo de tierra apelmazada y dura, tú la mojas y la congelas, y eso se crea un proceso que se llama gelivación, que es que se destruye la estructura y se hace como harina, se vuelve muy blanda. Pues así están las personas, están con el corazón tan duro que la palabra de Dios no penetra. Ahora, la única forma de que la palabra de Dios penetre es con la lluvia, con el agua, que ablanda, que vuelve otra vez a poner suave la tierra. Y entonces eso es lo que Dios nos habla de la preparación, si no, no tendremos ningún tipo de éxito. Entonces estamos limitados, hermanos.
Y cuanto antes nosotros como pastores entendamos nuestros límites, cuanto antes nosotros entendamos que hemos sido sujetos a limitación y ya no vayamos con los recursos propios, naturales de nuestras capacidades, nuestros talentos, sino que entendamos que tiene que haber una intervención espiritual, estaremos golpeando el aire. Las armas, todos recurrimos a los textos más recurrentes. Las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso de llevar todo pensamiento a la obediencia a Cristo es muy revelador. Llevar todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es rebelde. Porque el corazón del hombre está engañado, porque el corazón del hombre está confundido, porque el corazón del hombre está lleno de tinieblas. Y no puede haber obediencia si no hay revelación de Dios. Quisiera que leyéramos, no sé si es probablemente no será el texto más, pero a mí me ha tocado el corazón en 2 Corintios, capítulo 4. Vamos a ir pasando de texto en texto, porque no vamos a leer todo el capítulo 4, pero es interesante. Y dice la palabra de Dios, el capítulo 3, versículo 4, dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Luego vamos a ir viendo otros textos en este mismo libro que aumentan o que nos dan la perspectiva de lo que Dios quiere decir aquí. La palabra de Dios dice que nosotros, como siervos de Dios, nuestra competencia, nuestra capacidad, nuestra fuerza, nuestro poder no viene de nosotros. No viene de la capacidad de la elocuencia, de la sabiduría, de todas estas áreas. Esta competencia viene de Dios y dice que nosotros somos ministros competentes, no de la letra, sino del Espíritu. Aquí vuelvo a hablar otra vez del Espíritu. ¿Por qué el Espíritu, hermanos? El Espíritu no solamente es algo abstracto que nos hace vivir de alguna forma ajenos a lo natural. No, hermanos. No es algo abstracto que nos hace vivir ajenos a lo natural o poco conscientes de las cosas naturales. No, podemos vivir, disfrutar de las cosas naturales y ser eficaces como hombres, podemos ser eficaces como profesionales, podemos ser eficaces como pastores, podemos ser eficaces como gestores, pero vivir en el Espíritu significa que uno además está viendo todo el enramado, toda esta tajema, todo la telaraña del diablo para impedir el desarrollo de la obra de Dios. Entonces nosotros, si queremos ser competentes, si queremos tener algún tipo de capacidad de impacto en este mundo, tenemos que descubrir que nuestra competencia viene de Dios y que somos ministros del Espíritu. Que nuestra sensibilidad debe de estar despierta a las cosas espirituales para entender el mundo espiritual. Si nosotros no entendemos el mundo espiritual, no vamos a combatir contra él. Yo siempre digo lo mismo, y perdonadme si igual me reitero. Yo soy mecánico. Yo entiendo la mecánica. La entiendo. Entiendo el concepto de la mecánica. Prácticamente, y a mí me da igual cualquier motor, uno de moto, de 2 tiempos, de 4 tiempos, me da igual, porque tengo el concepto de la mecánica. No tengo la habilidad porque he perdido ya tiempo y ahora que por las circunstancias que sea, estoy volviendo a hacer algo de mecánica, estoy despertando y descubriendo y sacando, digamos, Pero cuando uno tiene el concepto y entiende la mecánica, pues probablemente cualquier cosa que le venga a su mano lo va a realizar, le va a costar más, menos. A veces tiene que recurrir a algún tipo de información, a alguna consulta, pero el hecho de tener el concepto de la mecánica hace que uno pueda desarrollar ese trabajo. Ahora, ¿qué es realmente ser ministro del Espíritu? Es tener el concepto del mundo espiritual. Cuando uno tiene el concepto del mundo espiritual y cómo se desarrollan las cosas en el mundo espiritual y qué es lo que pasa en el mundo espiritual y cuáles son los objetivos del mundo espiritual y cuáles son los agentes que se mueven en el mundo espiritual y cuáles son las categorías y autoridades y cuáles son los problemas que la gente padece en el mundo espiritual y cuáles son realmente los problemas que nosotros vivimos en el mundo espiritual. Porque, hermanos, yo soy una persona frágil desde el punto de vista emocional.
Pero eso el diablo también lo sabe. Y sabe cómo poder producir en mí actitudes, pensamientos, depresiones, tristezas que me neutralicen para ser siervo de Dios. Pero cuando uno descubre que todas las cosas tienen una fuente y entiendes el concepto de lo espiritual, que aquí dice la palabra de Dios. Aquí dice la palabra de Dios, dice, porque nosotros, dice, somos ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Lo que está queriendo decir es que hay una limitación en cuanto a la literatura, a la intelectualidad, ante el conocimiento. Todo lo que tiene que ver con la capacidad humana, que es lo que puede el hombre hacer a través de la letra, está tan limitado, que hasta que nosotros no despertemos, no nos demos cuenta de esto, estaremos ahí golpeando el aire. Entonces dice la palabra de Dios, está hablando de que nosotros tenemos franqueza, de que hablamos claramente la palabra de Dios, pero llega un punto en este versículo, este capítulo 3, versículo 16, dice, pero cuando se conviertan al Señor, está hablando de que la gente tiene un velo. La gente tiene un velo, la gente tiene dice, igual que refiriéndose aquí a Moisés, igual que tenía Moisés un velo que se ponía para que los demás no vieran la gloria de Dios, dice, así está el mundo. No ve la gloria de Dios porque hay un velo. Y entonces dice la palabra de Dios, pero cuando se conviertan, el velo les será quitado. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Entonces, ¿dónde está nuestra actuación? Nuestra actuación está en que nosotros tenemos un rostro resplandeciente, que hemos visto la gloria de Dios y estamos muy contentos con nuestra experiencia, o nuestra actuación está en que el velo se ha quitado. Porque si el velo no se quita, y es una actuación espiritual, es un acto, una obra, digamos, de hombres que entienden el concepto del espíritu, el mundo espiritual, y actúan en ese campo y son eficaces. A mí la palabra eficacia me gusta, pues me gusta ser eficaz. Yo cuando una cosa que tengo que hacer en 1 hora la hago en 2, me molesta. Cuando un ministerio que yo creo que puedo desarrollar en 1 año lo hago en 2, me molesta, no me gusta. Y me gusta cuando dice que la palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Me gusta la eficacia. Y cuando uno descubre que en el ministerio no es eficaz, uno debe decir, Señor, ¿por qué no soy eficaz? ¿Por qué gasto mis fuerzas, mis energías y el resultado? Yo no estoy hablando de resultados, porque no quiero que esto nos engañe, pero yo cuando hablo de esto no estoy diciendo que uno tenga que tener la compensación del resultado. Yo no lo miro desde ese punto de vista. Yo no miro la obra de Dios como una empresa en la que tiene que haber beneficios. Yo miro la obra de Dios como una tarea que Dios me ha encomendado. Y esa obra que Dios me ha encomendado, yo tengo que llegar al final de mis días y decir, Señor, me diste 5 talentos, aquí tienes 5 talentos. Señor, me diste la tarea de hacer ese trabajo, aquí estoy, he hecho lo que tengo que hacer, siervo inútil soy, pero he hecho lo que tenía que hacer. No es tanto por ver el resultado. Entonces aquí la palabra de Dios nos dice eso, que hay un velo puesto. Pero claro, si sigues leyendo en el capítulo 3 y vas al capítulo 4, en este mismo contexto, y habla de por qué el Evangelio está encubierto en muchas personas, por qué no. Y entonces llega el punto en que dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora llegamos al punto, decimos, vale, tenemos que unir espíritu, tenemos que despertar el mundo espiritual, vale. Ahora llegamos al punto de que si nosotros no entendemos el concepto del mundo espiritual, no actuaremos con eficacia. Ahora, si nosotros no entendemos que la gente tiene un velo, tampoco sabremos cómo trabajar en esta área. Y llegamos al punto final, y es que el Dios de este mundo, el Dios de este siglo, que es Satanás, tiene el entendimiento de los incrédulos entenebrecido. Los tiene engañados. La gente no reacciona al Evangelio porque no percibe el amor de Dios. La gente no reacciona al Evangelio porque no
se les es revelado Cristo. Y aquí dice la palabra de Dios, los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esto es fundamental, hermanos. Si Dios no quita el velo, si el príncipe de este mundo no es neutralizado, si nosotros no oramos con eficacia, si nosotros no tenemos discernimiento, si nosotros no sabemos cómo orar y cómo atar los espíritus inmundos que afectan a las personas que nos rodean, el Evangelio nunca resplandecerá en sus corazones. Las actitudes carnales, la potencia y la fuerza del mundo, combinada con el engaño de Satanás, hará nuestro trabajo infructuoso. La luz del Evangelio no resplandecerá. Cristo no nacerá en sus corazones. Y nuestro trabajo será un trabajo básico, de tratar y cuidar cuerpos y probablemente pues hacer un trabajo bueno para la sociedad y para la gente, pero no estaremos haciendo definitivamente aquello para lo cual el Señor nos ha llamado. Y este básicamente es el mensaje. Yo he apuntado muchas cosas, pero básicamente es esto lo que yo quería compartir. Entonces hay un espíritu de engaño, espíritu de mentira. Y si nosotros somos capaces de discernir estas cosas, tenemos la capacidad de actuar. Yo creo que cada región, cada área tiene una realidad espiritual. Probablemente no será la misma realidad espiritual la de Portugal que la de Angola, la de Andalucía. No lo sé, probablemente no es la misma realidad espiritual la que vive una persona u otra. No lo sé. Pero yo, antes de predicar esto, algo que he estado, como puedes entender, es un mensaje que está tan ilustrado en la palabra de Dios que no lo podemos ya atender en todos sus aspectos. Pero la lucha de la iglesia deshaciendo el reino de las tinieblas es tan real. Es tan real el hecho de que nosotros somos los ejecutores de poner en la cárcel a los que se han quedado en la ilegalidad por causa de la ley de Cristo y la obra del Espíritu Santo y la obra de la cruz. Es tan real, hermanos, que no podemos deshacer las obras de Satanás, no podemos, hermanos, quitarle al hombre fuerte. Y nosotros realmente me gustaría que llegáramos al momento como Josafat. Josafat llegó un momento en su vida que hicieron una alianza contra él todas las potencias militares de la región. Los moabitas y los amonitas se levantaron en contra de Josafat. Y Josafat hizo una cosa muy sencilla, dijo: Señor, no tengo fuerza para un ejército tan grande que viene contra mí. Pero una cosa sí sé, es volver mis ojos a ti. Y eso fue el despertar al mundo espiritual. Eso fue una actuación tan santa, tan pura, tan buena. No es el Señor está conmigo. Vamos a leer muchos versículos bíblicos que nos digan que es que Dios nos va a dar la victoria. Vamos a emborracharnos de alabanzas que nos estimulen y que nos autoafirmen. No, Él no hizo nada de eso. Hizo un acto de humildad muy básico. Es decir, conozco mis limitaciones. Sé que hasta aquí puedo llegar. Pero también sé, Señor, que puedes tú cambiar las circunstancias. Y cuando ya empezó a poner a los soldados y el ejército y pusieron a alabar y adorar al Señor, dijo el Señor: no hace falta que peleéis vosotros, entre ellos se van a matar. Porque has entendido el mundo espiritual, has entendido las emboscadas, las armadillas que los enemigos estaban trazando, y yo los voy a deshacer. Y ese es el plan de Dios para nuestras vidas. Y ese es el meollo del Evangelio, hermanos. Y esto es para líderes. Yo a veces me siento un poco frustrado porque yo tengo que hacer muchos cultos de evangelismo. Muchas palabras de evangelismo para estimular al joven creyente, a la persona que está siempre pecando, a la persona que siempre está fornicando, drogándose, que vuelve otra vez al centro, y uno ya está cansado. Yo me gusta predicar a los líderes, porque creo que eso es algo para mí personalmente, algo muy importante.
Entonces, hermanos, yo creo que ese es el punto. Entonces, no podemos recorrer todo lo que la palabra de Dios dice con respecto a la lucha espiritual, la oración y entender el mundo que no vemos. Porque el mundo que no vemos dice que es eterno y el que vemos es temporal. Y hermanos, yo quisiera hoy que nosotros, no sé cómo, este pensamiento lo tengo de hace meses, y no lo he predicado. No lo he predicado, ¿sabes por qué? Porque antes de predicarlo quería vivirlo. Y antes de predicarlo quería experimentarlo. Y bueno, yo te doy mi testimonio. Últimamente he estado experimentando esto. He estado practicando esto. Y cuando me he dicho, bueno, vamos a predicar a Portugal, voy a predicarlo. Pero no lo he predicado nunca. O sea, últimamente. Porque lo quería experimentar, porque lo quería vivir. Quería ver la eficacia de la oración en personas. Quería ver la eficacia de cuando uno ve detrás de una actitud un espíritu inmundo. Cuando uno ve detrás de una oscuridad, una rebeldía, una obra maligna de Satanás. Cuando uno empieza, yo sé que es un trabajo ingente, sé que es un trabajo que a veces incluso nos puede volver medio tarumbas, medio majaras, nos puede volver locos. De repente ver que todo esto es como la Matrix, ¿no? Despertar, es decir, el mundo real, ¿no? Pero hay que despertar. No sé si vamos a vencer, pero en muchas áreas del mundo, pero sobre todo en tu área local, contra las personas, contra los espíritus que operan las personas que están a tu cargo, en los lugares donde tú obras, donde tú te mueves. Vamos a ver la gloria de Dios. Hermanos, ¿por qué Dios nos ha puesto bajo limitación? Para que le busquemos. ¿Por qué Dios quiere que le busquemos? Para que veamos la gloria de Dios. ¿Por qué Dios nos ha puesto en limitación? Para que lo que nos falta, la palabra de Dios dice que Él lo va a poner. Porque Él suplirá todo lo que nos falta según sus riquezas en gloria. Hay tanto que decir, hermano. Pero probablemente sería bueno, antes de predicar esto, y antes de que nos emocionemos o nos estimulemos, que lo pongamos en práctica. Hay una vagancia, hermanos, hay una especie como de... no sé cómo explicarlo, es como una especie de cuando uno se despierta y dice, levántate y ponte a trabajar. Y uno dice, no, hoy no tengo ganas de levantarme, me voy a quedar en la cama. Pero cuando uno se levanta y empieza a trabajar y a hacer cosas, dice, menos mal, porque iba a malgastar el día de hoy metido en la cama. Pues esto es igual, hermanos. Es un paso importante de empezar a reconocer y ver las cosas como son. Y probablemente vas a entrar en un mundo complicado, ¿verdad? Mira, hermano, es que ya aquí no es cuestión ya de dar ejemplo, es cuestión de... Mira, yo veo muchas personas que pecan continuamente. Tú les preguntas, oye, ¿tú por qué pecas? Y dicen, no, es que me han dado mal ejemplo, es que... Pero si te han dado mal ejemplo uno, hay 1000 personas que te han dado buen ejemplo. ¿Por qué sigues pecando? ¿Sabes por qué? Porque los hombres no les ha resplandecido la luz de Cristo y siguen esclavos del pecado. Hermanos, yo me acuerdo cuando era chaval, era recién convertido. Cuando yo me convertí, pues era un chaval joven con 16 años. Pasa, hermano, vamos a acabar ya. Cuando estaba recién convertido, con respecto a esto del ejemplo, ¿no? Estaba recién convertido. Yo había dejado un mundo de pecado y de cosas que no convienen. Y cuando me convertí en la iglesia, pues de repente pues tenía una vida más tranquila y me empezó a gustar a jugar a las maquinitas de los, tú sabes, a los juegos recreativos, como ahora las maquinitas estas, ¿no? De que juegan los niños, ¿no? Y a mí el Espíritu Santo me decía que eso no estaba bien. Pero como no lo veía tan grave, cuando uno había dejado de fumar o de hacer otras cosas peores y decir que esto no es grave, esto no es malo, un chico de 16 años si no se divierte, 15 años, 16 años, no es malo para un chaval de 15 años jugar a esto. Pero a mí el Espíritu Santo me decía, esto no es bueno, esto no es bueno. Pero yo seguía. Y un día entré a un lugar donde se jugaba a juegos recreativos, de estas máquinas de marcianos, de esto de disparar. Y cuando miré, vi a un diácono de la iglesia que estaba jugando a eso. Alguien a quien yo admiraba. Lo vi tan ridículo. Me sentí tan avergonzado de ver a un diácono de la iglesia haciendo eso, que dije, ya no vuelvo más. Y nunca más volví. Jamás volví.
Hermanos, el mal ejemplo nunca es razón para no hacer las cosas. Uno tiene que ser guiado por el Espíritu. Y el Espíritu Santo te lleva a la santidad, te lleva al servicio a Dios y te lleva a la lucha espiritual. Entonces, la vida en el Espíritu no solamente consiste en ser sensible a las emociones de la música, de la palabra de Dios y de la autosantidad y el autorreconfortamiento y el crecimiento espiritual, sino la vida espiritual consiste en despertar a ese mundo de lucha y ver que el mundo está esclavo de Satanás, pero está ejerciendo un poder ilegítimo, ilegal, que nosotros con el poder de Dios, con la humildad, pero con la valentía, podemos ir neutralizando y atando demonios en las personas. Esta persona está bajo una influencia satánica. Esos pensamientos, esas actitudes no son solamente por causa de la mala vida, de los malos. Hermanos, todos hemos tenido malas vidas, pero cuando nos convertimos, despertamos la vida espiritual y la luz de Cristo, hermanos, resplandece y somos transformados. Pero ese velo hay que quitarlo. El Dios de este mundo ha cegado al mundo de hoy para que no vea la gloria de Dios. Nosotros no lo vamos a poder hacer a base de martillazos. Amén, hermanos. Señor, gracias por tu palabra. Señor, danos coraje, danos valentía, Señor, y danos fuerzas. Nosotros como siervos de Dios, como pastores, hemos entendido, hemos llegado al final de nuestras capacidades, de nuestras fuerzas. Nuestro intelecto es limitado, nuestras fuerzas limitadas. Pero, Señor, tú, en el Espíritu, como dice tu palabra, es donde podemos acabar nosotros y empezar tú. En el nombre de Jesús, nos has dado una tarea ingente en un momento muy duro de la vida, de la historia, de la humanidad. Nos has puesto en un mundo en el que todo se derrumba, todo se destruye, donde no hay nada de ti en las gentes, en las personas, donde los valores cristianos han sido erradicados y donde, Señor, es muy difícil. Pero en este tiempo, en este mundo, Señor, como Daniel y como otros siervos de Dios, podemos aceptar el desafío. Podemos ocultarnos, escondernos, dejarnos morir, buscar una tarea más satisfactoria, una tarea más cómoda, un trabajo con mejores resultados. Oh Señor, ayúdanos a descubrir ese mundo, descubrir el concepto espiritual de las obras del enemigo y acabar con sus ilegalidades y sus trampas. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Dios mío. Ayúdanos. Queremos ver la gloria de Dios. Queremos ver tu gloria en este mundo todavía. En el nombre de Jesús. Amén.